Connexió Europa. Connexió Europa. Connexió Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Europa, el espacio en el que acercamos las políticas de la Unión Europea a nuestro día a día. Hoy hablamos de inclusión social, de cómo construir sociedades donde todas las personas puedan participar, desarrollarse y sentirse parte de la comunidad. Porque la exclusión social puede tener muchas formas. Dificultades para acceder al empleo, a la vivienda, a la formación o a servicios básicos. Pero también puede estar relacionada con la salud mental, con la discapacidad, la precariedad o la falta de redes de apoyo. Y frente a estos desafíos, la Unión Europea impulsa políticas y fondos que buscan reforzar la cohesión social y garantizar igualdad de oportunidades. Fondos como el Fondo Social Europeo Plus, que financian programas de formación, inserción laboral, acompañamiento social o apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Hoy en Conexión Europa vamos a conocer cómo funcionan estas políticas y cómo se traducen en proyectos concretos que ayudan a transformar vidas y comunidades. Y para ayudarnos a entender mejor este contexto, contamos hoy con una experta en inclusión social y acompañamiento comunitario. Pues sí, Sonia, porque hoy nos acompaña Laura Dueñas, profesional de la Fundación Viver de Belloc, una entidad social catalana que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental y otras situaciones de vulnerabilidad. Su experiencia está ligada al desarrollo de proyectos de inserción sociolaboral, autonomía personal y acompañamiento individualizado, siempre desde una perspectiva centrada en la persona. Y con ella vamos a hablar sobre inclusión, empleo, salud mental y sobre los grandes retos que afrontan hoy las políticas sociales en Europa. Una entrevista preparada por Jordi Mariscot desde RTV Cardedeu. Estamos de nuevo hoy en Conexión Europa y hoy nos acompaña Laura Dueñas del Viver del Belloc. Laura, para situar a nuestros oyentes y para situarnos también un poquito nosotros, cuando hablamos de inclusión social, que últimamente está cogiendo mucho protagonismo y oímos muchísimo hablar de ello, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo definirías tú la inclusión social? Vale, bueno, para nuestra organización, inclusión sería una sociedad donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades, indiferentemente de nuestras necesidades de apoyo, de situación personal o de contexto social. No hablamos solo de cubrir necesidades básicas, sino de que cualquier persona pueda participar plenamente en la comunidad, ¿vale? Acceder a un trabajo digno, relacionarse, formarse, tomar decisiones de su propia vida y, bueno, al final pues sentirse parte activa de esta sociedad. Y por la contra, cuando hablamos del otro término, que sería la inclusión social, ¿de qué situaciones concretas estamos hablando? ¿Cuál es el perfil de personas que se quedan al margen? Bien, cuando hablamos de exclusión social, en realidad estamos hablando de un conjunto de situaciones muy diversas, pero que tienen algo en común, que es que las personas ven limitadas sus oportunidades para participar en esta sociedad. Ahora, en los últimos tiempos, sí que es verdad que se habla más de situación de vulnerabilidad, no de exclusión social, que es un concepto más amplio, pero es importante que tampoco lo simplifiquemos, ¿no? Al final, bueno, en Viver Belloc lo vemos especialmente, en nuestro caso, pues con personas con discapacidad intelectual o derivada de un trastorno de la salud mental, que en este caso pues encuentran más obstáculos para acceder a un trabajo digno, desarrollar un proyecto de vida autónomo. Pero evidentemente no son las únicas personas que se quedan al margen y también hablamos de jóvenes sin oportunidades laborales, personas migradas, personas mayores en situación de soledad no deseada o familias en situación de pobreza. Respondiendo un poco a la pregunta sobre situaciones concretas, hablamos de falta de empleo o de un empleo precario, las dificultades de acceso a la vivienda, barreras educativas, y por desgracia un largo etcétera, porque al final la exclusión aparece cuando no hay oportunidades reales ni apoyos suficientes.
Lo importante es entender también que la exclusión no es solo un tema económico, sino que tiene muchas dimensiones y a menudo, más a menudo de lo que se conoce, pues se van acumulando, ¿no? Van sumando. Y por eso es importante tener una visión interseccional, ¿no? de cuando hablamos de exclusión social como tal. Hemos dicho en la introducción, en la primera pregunta, que últimamente está en boca de todos el término de inclusión social, el tema de políticas dirigidas al ámbito de la inclusión. Esta prioridad política y social que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿de dónde viene? ¿Cómo estábamos hace unos años? Bueno, históricamente la inclusión social no siempre se ha entendido como la podamos entender ahora. Durante muchos años, colectivos como por ejemplo las personas con discapacidad intelectual o con un trastorno de la salud mental severo quedaban al margen y el enfoque era como más asistencial. Poco a poco se fue avanzando hacia una idea más de integración, aunque todavía no se hablaba de inclusión. Y fue con el tiempo, o al menos en el ámbito, ¿no?, de las personas con discapacidad, que es el nuestro, ¿no?, el que conocemos mejor, sí que se ha ido avanzando hacia un modelo más social y centrado en los derechos, ¿no?, que entiende que muchas situaciones de exclusión no vienen determinadas por la condición de la propia persona, sino por las barreras que pone la sociedad. Y ahí tenéis, desde el Vive, ¿tenéis detectado un momento, un punto de inflexión, que un cambio legislativo, un movimiento social que haya transformado la manera de abordar la inclusión social? Ha habido diversos momentos, quizás el más reciente, y tampoco es tan reciente porque ya tiene sus años, fue la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad, que también marcó un punto, ¿no?, de intentar decir, venga, pongámonos ya en serio, a ver si lo conseguimos. Pero ha habido diferentes momentos, ¿no? Pero aún queda bastante trabajo por hacer. Y haciendo referencia a este trabajo que queda por hacer, ¿qué papel juega el Estado y los servicios públicos en reducir la exclusión social, por ejemplo? Bueno, el Estado del Bienestar y los servicios públicos han sido claves para reducir la exclusión, pues porque garantizan derechos básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales. En Europa y en Cataluña esto ha permitido pues avanzar hacia sociedades algo más cohesionadas, ¿no? Pero también hemos aprendido que no solo es suficiente ofrecer recursos, ¿no? Estos recursos también tienen que ser accesibles, que la gente los conozca y adaptarse pues a las necesidades reales de cada persona. En este camino, las entidades sociales como la nuestra, ¿no?, pues han tenido y siguen teniendo un papel fundamental, pues porque muchas veces son las que detectan las necesidades más de cerca, pues porque están en su territorio, lo conocen y acompañan a personas y ayudan a transformar estos derechos pues en oportunidades que sean reales, ¿no?, de inclusión. Uh-huh. Y para terminar de hacer la fotografía de dónde estamos actualmente, ¿dirías que hemos avanzado o hay signos de preocupación a nivel social? Bueno, ha habido, sí, como decías, no es una sociedad muy cambiante y cada vez como que pasa todo más rápido, ¿no? Y como muy a veces de golpe, aunque realmente no viene de golpe, ¿no? Ya se puede intuir. Pero bueno, ha habido bastantes puntos de inflexión. Por ejemplo, pues evidentemente las crisis económicas han evidenciado pues que muchas personas quedaban fuera de estos sistemas de protección y eso es lo que ha obligado también a darle una vuelta y a repensar las políticas sociales y los modelos de atención a la persona, ¿no? Bueno, también ha habido cambios legislativos, el impulso de los movimientos sociales, ¿no?, y las entidades del tercer sector, que especialmente en ámbitos como el nuestro, ¿no?, de la discapacidad o la salud mental, han ayudado a pasar, como decía antes, ¿no?, de esta mirada más asistencial a un enfoque pues más basado en los derechos, en la autonomía y en la inclusión, ¿no? Para nosotros sería un poco esto. Al final la gran transformación creo que ha sido pues dejar atrás esta mirada más asistencialista, más como de beneficencia, ¿no?, para avanzar hacia modelos que pongan a la persona en el centro, y esa sería un poco la clave. Ponías el foco en la sociedad cambiante, en crisis del habitaje, por ejemplo, precariedad laboral. ¿Hasta qué punto estas nuevas realidades, ¿no?, que están emergiendo, están surgiendo, generan nuevas formas de exclusión social? Pues cada vez, por desgracia, más, porque al final la sociedad es compleja, ¿no?, tiene como muchos inputs. También estamos en una sociedad
que como que nos impulsa a consumir, a tener unas necesidades mucho más allá de las básicas, ¿no? Y sobre todo también emocionales y de salud mental, ¿no? De que tienes que ser, de cómo tienes que ser, hasta dónde tienes que llegar, el ritmo que tienes que seguir, ¿no? Si te sales un poco de ese molde ya no eres como los demás y por tanto ya te estás, ¿no? Ya no formas parte del global y es un tema complejo y cuantas más complejidades, más vulnerabilidades. Me viene perfecto que me hables esto de no ser como los demás, porque hasta ahora hemos hablado de la inclusión social como concepto, pero me gustaría ahora poner el foco en las consecuencias que tiene esta exclusión social en la vida de una persona, porque al final hay personas. Estamos hablando de personas, no solamente de un concepto. Es eso, más allá de lo económico, cómo afecta a la salud, a las relaciones, a la autoestima de cada uno de nosotros o de cada una de estas personas en riesgo de exclusión social. Lamentablemente muchísimas cosas, porque más allá de lo económico, la exclusión social afecta directamente, como decías, pues a la salud física y mental, a las relaciones personales, a la autoestima, que es un motor muy importante para avanzar, a la autorrealización, ¿no? Si nos vamos a la famosa pirámide de Maslow, es que afecta a todo, ¿no? Y sobre todo también a esta sensación de pertenencia, ¿no? De que formas parte de algo y de que, bueno, pues tiene sentido un poco lo que es la vida, ¿no? Estas realidades afectan aún más si vas sumando, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad, pues porque las barreras se acumulan, por desgracia, ¿no? No es aquello de, bueno, ahora solo esta barrera, luego la salto y tengo otra. A veces hay tantas que es que ni siquiera ves el final, ¿no? de esa barrera y es complicado. Y para el conjunto de la sociedad, ¿cuál es el coste de no invertir en inclusión? Bueno, el coste es muy alto, tanto a nivel humano como social y económico, ¿no? Al final, cuando no se generan oportunidades y apoyos, aumentan las desigualdades, la dependencia y la exclusión. Por tanto, yo diría, invertir en inclusión no es solo una cuestión social, es una inversión en bienestar colectivo y sobre todo futuro, ¿no? Al final, nosotros lo vemos así. Y hemos hablado hemos contextualizado el término de inclusión social, hemos hablado de dónde estamos ahora y ahora me gustaría poner el foco hacia dónde vamos, porque cuáles son los principales retos que tenemos por delante en materia de inclusión social. Hay muchos. Hay muchos. Pero hay bastantes deberes por hacer, pero bueno, uno de los grandes retos sería un poco lo que decíamos antes, ¿no? Garantizar que nadie quede atrás en un contexto que cada vez está más marcado pues, por la precariedad, por la dificultad de acceso a la vivienda, por problemas de salud mental. Cada vez es más grande la diferencia, ¿no? entre cada lado y, claro, lo ideal sería avanzar a modelos como más personalizados, ¿no? Sobre todo más flexibles, porque todavía tenemos unas estructuras muy que no se mueven, ¿no? Y centrados en las personas, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Ya somos personas con nuestras necesidades, reforzar apoyos, autonomía, la vida en la comunidad, ¿no? El sentirnos parte de algo. Yo creo que cada vez hay más individualismo y menos conciencia de que formamos parte de una comunidad. Y evidentemente, pues, de una manera lo más sostenible posible y, importantísimo, coordinada, ¿no? Entre administraciones, entidades y territorio, ¿no? Evidentemente, cada territorio también tiene sus peculiaridades y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y para ir cerrando esa entrevista, si tuvieses que transmitir un mensaje a la ciudadanía sobre por qué la inclusión social nos concierne a todos, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, todos en algún momento de la vida podemos necesitar apoyos. Por tanto, partiendo de eso, la inclusión no debería verse como algo excepcional o que afecta a otras personas, sino como, bueno, una forma más humana y justa de convivir, ¿no? con el resto de la comunidad. Les diría pues, que la inclusión no va de adaptar a las personas a la sociedad, sino de construir una sociedad que sea capaz de dar cabida a todas las personas, ¿no?
y nos concierne porque al final pues todos y todas queremos sentirnos parte de esta sociedad, tener oportunidades y poder desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad de condiciones. Después de esta conversación vamos a detenernos un momento en un ejemplo concreto relacionado con las políticas europeas de inclusión social. Porque ya lo sabes, en Conexión Europa nos gusta acercar estas estrategias a herramientas y acciones reales. Como siempre, llega el momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que en la Unión Europea más de 95 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social? Reducir esta cifra es uno de los grandes objetivos de Europa. Para ello, la Unión Europea impulsa políticas que garantizan el acceso al empleo, la formación y los servicios básicos, especialmente para las personas más vulnerables. Estas acciones se desarrollan a través de las políticas de cohesión. El Fondo Social Europeo Plus financia programas de inserción laboral, orientación y formación. También apoya proyectos sociales que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. En España, por ejemplo, estos fondos han permitido impulsar programas como Acceder, de la Fundación Secretariado Gitano, centrado en la inserción laboral de la población gitana, o iniciativas de inclusión social desarrolladas por entidades como Cruz Roja, que ofrecen formación, acompañamiento y acceso al empleo. Además, el Fondo Social Europeo Plus también financia proyectos para apoyar a personas desempleadas de larga duración, mejorar la integración de personas migrantes y reforzar los servicios sociales en distintas comunidades autónomas. Gracias a estas inversiones, miles de personas pueden acceder a nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida, vivan donde vivan. Y ahora vamos a conocer cómo estas políticas europeas se traducen en proyectos concretos sobre el terreno. Hoy nos vamos hasta Arcos de la Frontera, en la Sierra de Cádiz, donde inclusión social, formación y empleo se unen para generar nuevas oportunidades. Ahí trabaja Escuela Amable, una cooperativa de interés social que participa en la estrategia Erasis Plus, impulsada con apoyo del Fondo Social Europeo Plus. Este proyecto combina acompañamiento, formación profesional e inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad social. Especialmente hablamos de barrios desfavorecidos. Y demuestra cómo los fondos europeos pueden convertirse en herramientas reales de transformación comunitaria. Nos acompaña Jaime Pieras Vázquez, coordinador del proyecto en Escuela Amable. Bienvenido a Conexión Europa, Jaime. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de dar visibilidad a los proyectos que salen de Escuela Amable. Bueno, nosotros nacemos con el objetivo muy claro de constituir una cooperativa de interés social sin ánimo de lucro dentro del contexto de economía social. Y para eso, pues bueno, sabíamos desde un principio que el objetivo iba a ser la formación para personas en riesgo de exclusión social, en el concepto más amplio de la palabra. Y junto con mi compañero Julián Perdigones, que es nuestro formador en carpintería, pues empezamos el camino, que ha sido largo, pero bueno, después de 3 años creo que empezamos a consolidarnos y a lanzar proyectos que sobre todo lo que buscamos es el beneficio social. Eso es algo que tenemos muy claro desde el principio, es decir, si estamos dentro de un contexto de economía social, siempre se prioriza el beneficio individual, personal y social que el beneficio capital. Esas las personas que entienden qué significa estar dentro de la economía social lo saben muy bien. Claramente, ¿no? Bueno, pues obviamente Escuela Amable tiene una vocación muy clara, como nos acabas de decir, y aparte este episodio trata sobre la inclusión social en el sentido amplio, ¿no? Por eso hablamos con vosotros, queríamos que apareciera una entidad, ¿no?, como una sociedad cooperativa, para hablarnos de esa formación,
pero no de esta formación cualquiera, porque hablamos en este caso también de que estáis integrados en el marco Erasmus Plus, la estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social. Y aquí te queremos preguntar qué supone para una entidad como la vuestra, Escuela Amable, formar parte de Erasmus Plus y cómo ayuda además el Fondo Social Europeo Plus a que los itinerarios de inserción sean una realidad. Bueno, supone un reto que acogemos con muchas ganas, mucha ilusión. Ya llevamos un año de ejecución, es un programa que se ejecuta en 4 años aproximadamente. Es la primera vez que Escuela Amable se presenta como centro de servicios sociales, porque aparte de ser un centro de FPE, de formación profesional para el empleo, acreditado por la Junta de Andalucía para dar certificados profesionales y especialidades formativas, pues también somos un centro de servicios sociales. Entonces, bueno, desde Escuela Amable acogemos este proyecto con muchas ganas, mucha ilusión. Es un proyecto, como he dicho antes, que se ejecuta a 4 años y en colaboración con Erasmus Plus, el equipo del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, que es un equipo también muy completo, con trabajadores sociales, orientadores laborales, maestros, psicólogos. Ellos elaboraron un plan local recogiendo las necesidades que había en la zona. El 90%, estamos hablando que el 90% de los barrios de Arcos de la Frontera está dentro de zonas desfavorecidas. Es decir, que estamos dentro de un contexto donde las actuaciones o esa inclusión sociolaboral Son muy necesarios, ¿no? Claro, son muy necesarios. Entonces nosotros elaboramos este proyecto, el proyecto SABIR, Erasmus Plus, significa esperanza, recogiendo ese plan local, esas necesidades que había y las posibles medidas de actuación para llevar a cabo con los usuarios registrados en Erasmus Plus. Entonces, bueno, la colaboración es continua, no solo con el equipo de Erasmus Plus del Ayuntamiento, también con servicios sociales y otras entidades del tercer sector, porque sí hay que decir que detrás de esto hay toda una red de colaboración. Erasmus Plus no se entiende sin esa red y el trabajo completo no sería posible sin esas otras entidades que, aunque no hayan sido beneficiarias de esta convocatoria de Erasmus Plus, siempre están dispuestas a colaborar y a echar una mano. Toda una red, ¿no, Jaime, de apoyo? Y vamos a hacer hincapié, ¿no?, que Erasmus Plus es la continuación de Erasmus, igual que el Fondo Europeo Plus es la continuación del Fondo Social Europeo. Y lo importante aquí es esa gobernanza participativa, ¿no? Esa administración pública de los ayuntamientos como el de Arcos, como bien decías, esas entidades del tercer sector y economía social como sois vosotros perdona que se me ha liado un poco, en Escuela Amable, perdona que se me ha olvidado, y ese itinerario personalizado, ¿no?, que se crea, porque se ha descubierto que no solamente hay que apoyar buscando trabajo, sino que hay que solucionar otras cosas, ¿no?, como la vivienda, digitalización, la conciliación familiar, la autoestima, que eso es una intervención más integral y conectada, ¿no? Entonces, queremos preguntarte cuál es el equipo que hace posible que todas estas habilidades blandas, además, formen parte de esa evolución para que la gente pueda tener un futuro y salir de la exclusión social. Pues bien, Sonia, como bien has dicho, esa es la base, es decir, no se entiende una inclusión laboral sin antes poner hincapié o tratar o hacer proyectos donde la parte social esté por encima de cualquier otra parte, es decir, no tendría sentido. Cuando el usuario entra por las puertas de Escuela Amable, tiene a su disposición a 3 socios trabajadores, incluyéndome a mí. Tenemos a un sociólogo, Alfonso Calzada Velázquez Gastelu, sociólogo que hace la labor de sociólogo, pero también a la misma vez de orientador laboral, y en el futuro de formador. Tenemos a Julián Perdigones Villalba, que es nuestro formador en carpintería, pero también hace labores de gestión y administrativas. Y luego me tiene a mí, bueno, que soy maestro, coordinador del proyecto,
y también hago labores de seguimiento y de orientación. Es decir, nuestro equipo sí que es verdad que es muy pequeño, pero diversificamos mucho. Es decir, cualquiera de los tres estamos preparados para trabajar en cualquier ámbito. Y eso es algo muy importante. Al ser un equipo tan pequeño, siempre hemos tenido claro que teníamos que ampliar esas funciones, ¿no?, de cada uno de nosotros. El proyecto recoge mucho los 3 ámbitos de actuación que recogía el plan local y que Erasmus Plus proponía y ponía encima de la mesa. Y cuando el usuario entra, evidentemente lo primero que vemos es a una persona. A una persona que lo primero necesita ser escuchada, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Necesita sentirse escuchada, necesita sentirse cómoda en el lugar donde se encuentra y eso es lo primero que hacemos, que intente sentirse como en casa y que sepa que tiene un lugar donde tiene personas dispuestas a escuchar, a hablar y a conversar. Luego se puede acoger a cualquiera de las fases de nuestro proyecto Sabir, empezando por unos cursos de iniciación a la carpintería, porque sí hay que decir que el contexto es Escuelamable. Estamos dentro de las instalaciones, están compartidas con Almenar Equipamiento, con una sociedad limitada laboral, de donde nosotros nos hemos empapado de toda esa economía social, ¿no? Sus coordinadores son Pepe, era Carlos, que por desgracia no está con nosotros ahora, pero han sido como nuestros papás en economía social. Es decir, ellos llevan 20 años ya trabajando dentro de ese ámbito, fabrican mobiliario infantil homologado Pickler, que es una pedagogía muy parecida a Montessori, una pedagogía activa, y trabajan con mobiliario infantil en escuelas infantiles públicas, sobre todo del norte, Madrid, Barcelona y demás. Entonces, teníamos que aprovechar ese contexto y poner encima de la mesa ese valor de trabajos artesanales que hoy en día todos sabemos que se están perdiendo, no solo la carpintería, electricidad, fontanería, y que hacen mucha falta y hay mucha necesidad, hay mucha demanda y por supuesto es un filón grande para acceder al mercado laboral. Entonces, está centrado sobre todo en formación en carpintería, con esa primera fase de iniciación, que aproximadamente dura 3 semanas, donde los usuarios pueden hacer elementos de carpintería muy sencillos. Y luego ofrecemos un certificado profesional de nivel 1, con el seguimiento de la Delegación Territorial de Trabajo Autónomo de Cádiz, que nos hace el seguimiento para que toda la formación tenga la calidad que se requiere. Y para que luego esos certificados y esa titulación esté acreditada y homologada por la Junta de Andalucía, que es algo que entendemos que es súper importante. Esa formación es... Jaime. Sí, Ay, perdona, sí. disculpa, que pensaba que... Dime. No, ese certificado dura aproximadamente unas 300 horas junto con el módulo de práctica, que pueden hacer en la misma carpintería almenara o en carpinterías de la zona. Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime Pieraz Vázquez, coordinador de Escuelamable, por acompañarnos hoy, por acercarnos a la cara más humana de estos fondos europeos. Muchísimas gracias a vosotros, Sonia, por la oportunidad. Hoy hemos hablado de inclusión social, De desigualdad, de oportunidades y de la importancia de construir comunidades más accesibles, diversas y cohesionadas. Hemos visto también que la inclusión no consiste solo en ayudar a las personas a adaptarse, sino en construir una sociedad capaz de dar cabida a todas ellas. Y que para lograrlo hacen falta políticas públicas, coordinación entre administraciones y proyectos que trabajen directamente sobre el terreno. Y los fondos europeos juegan un papel fundamental en este proceso, apoyando iniciativas que generan oportunidades reales de formación, de empleo y participación social. Porque como ya sabes, al final todos queremos sentirnos parte de la sociedad y poder desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad de condiciones.
Hoy en este Conexión Europa os ha acompañado a los micrófonos Guillermo Butó Y Sonia Morales. con la realización técnica de Ángel Macías. Gracias por acompañarnos en Conexión Europa. Y hasta el próximo programa. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.